A ver, pensemos un momento en la astrología. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Horóscopos, ¿verdad? Pues, ¿y si os dijera que eso es solo la punta del iceberg? Hoy vamos a hacer un viaje alucinante a través de su historia olvidada, para descubrir cómo pasó de ser una herramienta de supervivencia a un lenguaje que dio forma a imperios, y que luego, de repente, fue silenciado. Y ojo, que esa pregunta sobre el techo de una cueva no es ninguna metáfora, ¿eh? Es casi literal. La primerísima relación de la humanidad con el cielo no tuvo nada de místico. Fue una cuestión de pura y dura supervivencia. Nuestro recorrido de hoy se divide en 4 grandes etapas. Empezaremos en sus orígenes bien prácticos. Veremos cómo los griegos lo convirtieron en todo un sistema, seremos testigos de su increíble poder y al final entenderemos por qué se prohibió. Venga, pues vamos con la primera parte. Y preparaos, porque la astrología no empezó para adivinar el futuro, sino para, literalmente, asegurarse de que había algo que cenar. Imaginaos la escena por un momento. Estamos en el antiguo Egipto, a orillas del Nilo. Para aquella gente, mirar al cielo no era un acto poético, era su manual de instrucciones. El cielo les decía cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo el mundo entero estaba a punto de cambiar. Era su calendario de vida o muerte. Y aquí está la genialidad de todo. Un sacerdote o un observador muy listo se da cuenta de que la estrella Sirio siempre, pero siempre, aparece en el horizonte justo antes de la gran inundación del Nilo. Y ¡boom!, de repente tienes un sistema de alerta temprana. Quien sabe leer esa señal celestial tiene el poder. No es magia, es observación pura y dura. Es un pronóstico que se convierte en la base de la autoridad y del conocimiento. Claro, lo que empezó como una herramienta súper práctica, poco a poco se fue haciendo más y más complejo. Y aquí es donde entran en escena los griegos, que lo van a cambiar absolutamente todo. Los griegos recogen todo este conocimiento y le dan una vuelta de tuerca espectacular. Le meten matemáticas, le meten filosofía y crean un modelo del universo que es una auténtica obra de arte. Imaginaos, la Tierra en el centro y a su alrededor una serie de esferas de cristal perfectas como una muñeca rusa cósmica donde giraban los planetas. Una maquinaria celestial precisa y sobre todo bella. Y aquí, atención, es donde la astrología pega un salto brutal. Los planetas dejan de ser simples luces en el cielo y se convierten en arquetipos. O sea, pasan a ser símbolos de las fuerzas que mueven nuestra psicología. Marte ya no es un punto rojo, es nuestro impulso, nuestra acción. Venus es nuestra capacidad de amar. El cosmos y la psique empiezan a hablar el mismo idioma. Con un sistema tan sofisticado ya montado, era inevitable lo que pasó después. La influencia de la astrología creció y creció hasta impregnarlo absolutamente todo en la alta sociedad, desde cómo gobernar un imperio hasta la forma de rezar. Es que esto es fundamental para entender la mentalidad de la época. Para ellos, no había una línea que separara la ciencia, la religión y la astrología. ¿Qué va? Eran vistas como partes de una misma búsqueda de la verdad, del conocimiento. Por eso a nadie le extrañaba ver el zodíaco en una catedral o que un rey diseñara su palacio mirando a las estrellas. Esta frase lo clava. Durante siglos, que te leyeran la carta astral si eras alguien de la élite era tan normal como hoy ir al médico o consultar a un asesor financiero. El astrólogo era una pieza clave del equipo. Pero claro, esta edad de oro tuvo un final. Y no fue un final lento y gradual, no. Fue abrupto, fue dramático. Vamos a ver cómo este lenguaje antiquísimo fue silenciado casi de la noche a la mañana. Fijaos en la velocidad de la caída. Es que es increíble. En el siglo XV la astrología es una asignatura que se estudia en las mejores universidades de Europa. Un poco después, ¡zas!, una bula papal la declara herética. Para el siglo XVI, la Inquisición ya está persiguiendo y quemando astrólogos. En menos de 200 años, pasó de ser conocimiento de élite a ser borrada por completo del mapa académico. El nuevo paradigma científico y la prohibición religiosa fueron un cóctel letal. Esta división lo explica todo. La astrología fue literalmente arrancada de sus raíces intelectuales. Se la separó de la academia, del debate científico y se quedó huérfana. Por eso se habla de una cultura inacabada. Es como si la hubieran metido en un congelador aislada del resto del conocimiento. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final bastante potente. Al silenciar este lenguaje celestial durante siglos, ¿qué parte de nuestra propia historia, de nuestra forma de entender el cosmos y de entendernos a nosotros mismos, se perdió en el proceso? La historia de la astrología a lo mejor no es que haya terminado, es que simplemente está esperando a que la redescubramos. Gracias por acompañarnos.